Hola, muy buenos días a todos, vamos a acomodar aquí, feliz lunes, comienzo de semana. Bueno, estamos aquí en tiempos de bienestar, en la mera mera, estamos aquí hoy porque venimos a hablar un poco sobre el TDAH y es importantísimo este tema porque 3 de cada 100 personas no saben y no reconocen que tienen esta dificultad o esta condición y han crecido y hoy son adultos con muchas dificultades y que de pronto esto también impacta en sus relaciones sociales, en sus relaciones personales, en sus relaciones, en su trabajo, en su labor, en su profesión, en su educación. Bueno, afecta en muchos procesos. No es lo mismo tener un trastorno a tener un rasgo, ¿sí? El trastorno es cuando ya esta situación afecta directamente a tus relaciones. Entonces el día de hoy queremos hablar un poco de ello. Se empezó hablando hace ya varios años, más o menos 20, 25 años, empezó a hablar sobre el TDAH, pero en niños, ¿sí? Y realmente, aunque iniciamos, digamos que desde la parte neuropsicológica se empieza a revisar ese tema en niños y ustedes de pronto lo reconocen más porque conocen la palabra hiperactividad, entonces empiezan a reconocer estos procesos en los niños y se empiezan a dar cuenta de que la dificultad atencional se ve mucho y impacta en la crianza, impactaba en el niño, impactaba en su educación, pero realmente se empieza a hablar mucho más fuerte el tema, más o menos aproximadamente hace 25 años o un poco más. Pero hace 50 años y hace 60 años, pues también existía, no es que no existiera, también existía, o sea que hoy podemos también reconocer a aquellos adultos que no fueron diagnosticados nunca, o nunca se dieron cuenta sobre estos procesos por los cuales ellos estaban viviendo, y entonces en la adultez, pues tal vez no, algunos supieron llevarla, supieron usar herramientas, supieron entenderse un poco, pero otros no tanto, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar un poco de este tema. Yo soy Linda Rojas, soy de Wellbeing, herramientas de bienestar, y hoy nos acompaña de nuevo Angélica Caicedo. Angélica también es colombiana, en su país también trabajó mucho tiempo con niños, con profesores, con padres. Ella también es psicóloga en su país y aquí nos viene a entregar un poco de su información, de su conocimiento, pero sobre todo, más allá de lo que nosotros podamos aprender, conocer, crecer, lo más importante es ustedes que nos están escuchando, ustedes que nos están viendo, ustedes que nos realmente están viviendo esta historia, pueden escribirnos, puedan comentar, puedan preguntar. Porque para eso es el proceso. Este tiempos de bienestar es para ustedes, para que tengan herramientas, para que siempre puedan tener esa capacidad de decir, tal vez no estás acostumbrado a ir a una terapia, tal vez no estás acostumbrado, de pronto te da miedo entrar en este proceso, pero a través de estas pequeñas charlas, a través de este tiempo de bienestar que nos regala la mera, a través de este tiempo y este momento, ustedes van a entender realmente cuándo sí necesito ayuda, cuándo voy a levantar la mano y decir, yo creo que quiero empezar a reconocerme y a conocer mis procesos y saber qué herramientas tengo. Como todas las situaciones de la vida, todos los procesos, el individuo trae su historia y trae su cultura y aparte de eso trae sus propias herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tener una receta mágica para cada cosa, ¿sí? No hay una receta mágica para todo el proceso. Debo conocerte, debemos conocernos, debemos saber cuáles son tus condiciones, debemos saber cuáles son tus estrategias, debemos saber cuáles son tus hábitos, cuáles son tus necesidades orgánicas, qué es lo que tu cuerpo necesita, qué es lo que tu mente ha procesado y ha trabajado, qué es lo que emocionalmente hoy cómo te encuentras. Porque no es lo mismo un niño o un joven o un adulto que ha trabajado un poco sobre
específicamente sobre esta situación, lo ha leído, lo ha comprendido, entiende un poco sobre el proceso, o una persona que tenga esa capacidad porque tuvo una familia que lo acompañó mucho, que lo ha ayudado, que lo ha entendido, versus cuando has crecido en un ambiente mucho más tóxico en donde realmente tus necesidades y tus dificultades se volvieron pues una piedrita en tu zapato y donde tú sientes que no perteneces, donde sientes que no encajas, donde sientes que de pronto tú no logras hacer las cosas bien. Y esa es la frase con la que muchas veces llegaban al consultorio, es: yo quiero aprender a hacer las cosas bien, yo quiero aprender a encajar, yo quiero aprender a lograr ciertas cosas, pero más no desde lo que yo sí puedo hacer, sino desde el cómo lo hace el otro. Y desde esa percepción, desde esa mirada, es mucho más complejo porque yo debo revisarme, yo debo conocerme, yo debo entender qué tengo, qué no tengo, cuáles son mis herramientas, cuál es mi camino. Revisar que si ayer me demoré 5 minutos en una actividad y hoy me demoró 4, eso es un logro mío, que si mi vecino lo hizo en 1 segundo o en 1 minuto, pues muy bien por esa persona, y qué rico poderla observar y poder decir sí se puede, pero mi proceso es completamente diferente. Entonces, bueno, feliz comienzo de semana. Ya les di como una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy. Si ustedes se sienten identificados, identificadas como adultos, como padres, si bien es cierto, también somos tíos, también somos hermanas, también somos sobrinas, podemos identificar. Si yo de pronto no entro en ese proceso, puedo identificar quién de mi familia sí lo tiene y poder decir: oye, yo creo que necesitas que, si quieres, te acompaño para que te enseñen un poco sobre lo que tú estás viviendo, ¿sí? Porque ahí es cuando la persona realmente se va a sentir plena, se va a sentir orgullosa y decir: no es que yo fuera una mala persona, o fuera que yo realmente no es que no sepa hacer las cosas, es que mis procesos son diferentes, mi historia es diferente y mis condiciones son completamente diferentes. Y entonces, bueno, no sé, Angélica, ¿qué quieres como contar desde tu experiencia sobre el TDAH, lo que has vivido también? Para iniciar vamos a hablar sobre los síntomas, qué podemos hacer y pequeñas historias. Bueno, el TDAH es una... Muchas personas no entienden o tal vez no tienen el conocimiento exactamente de cómo poder identificar el tipo de comportamiento, y a veces pensamos, por ejemplo, si es en niños, es que ese niño, el papá y la mamá les falta estar más atento con él, porque es que no, es un niño que no se queda quieto y no hace caso. Entonces a veces no pueden identificar o no podemos entender que ese niño tiene una necesidad especial de ser orientado, porque su nivel de atención es demasiado disperso, entonces, y ellos no lo saben controlar. Entonces no es algo que ellos lo quieran hacer, sino que es algo que se sale del control de ellos. Entonces a veces nos ponemos, tal vez juzgamos un poco a los papás, o pensamos que es que el niño, y entonces empezamos como de pronto a aislar un poco a ese niño porque no tiene un comportamiento, digamos, dentro de lo normal, que nosotros pensamos que es normal. Y no solamente que no tiene un comportamiento normal, sino también que nos afecta a nosotros como adultos, porque el adulto pues llega cansado a casa, porque está trabajando o porque está haciendo 1000 cosas, y llega a la casa un poco cansado y ve que su hijo se sube por el sofá, se baja, se sube por el comedor, se baja, y entonces tú dices: ay, pero ¿por qué eres tan inquieto? ¿Por qué no haces caso? Exacto, digamos que todo el día estuvo en el colegio, pero si todo el día estuviste jugando, ¿por qué no ya descansa?
Entonces... Porque no te puedes quedar quieto, o sea, si te suenan un poco estas frases o las has escuchado, de pronto tú las has dicho, y sé que no lo haces de mal, quiero que también revises un poco sobre este proceso, porque es que no es que el niño no quiera hacer caso, no es que el niño no cumpla, ¿sí? Y hace muchos años, dentro de este proceso, cuando no se identificaba y no se conocía, lo que hacían era coger al niño, lo sentaban y lo amarraban. Imagínate, sí, anteriormente no se tenía conocimiento exactamente de qué era lo que pasaba y pensaban que pues el niño era rebelde y había que someterlo y es que tenía que ser, y lo que te digo, dentro de lo normal, porque digamos que en cuanto a la rama de la psicología y psiquiatría se hablaba siempre de una normalidad, ¿no? De que es que cuál es el comportamiento, cuál sería lo normal. Realmente no hay un comportamiento que sea normal. Exacto. O sea, no hay una medida que nos permita saber, es que la persona normal debe comportarse regular, así. Exactamente. Digamos que la normalidad se llama ahorita regular. Regularidad, ajá. Entonces no hay, o sea, no hay una manera de poder identificar exactamente, o sea, que una persona puede tener una regularidad o no en su comportamiento, porque, o sea, todos somos seres humanos diferentes. Exactamente. Entonces, digamos que este proceso ha afectado mucho en la crianza y ha afectado mucho en el ser humano, porque el niño nace y crece y dice es que yo ya sé que yo soy una persona que yo no me quedo quieta, yo no puedo lograr las cosas, a mí no me gusta entrar a la universidad porque es un estudio muy, muy largo, a mí me gustan las cosas cortas, concretas. Porque, ¿sí? Exacto, lo que tú dices, porque una de las cosas características es que ellos inician algo pero no lo terminan. No lo terminan. Entonces les cuesta poderlo terminar. ¿Por qué? Porque se aburren fácilmente. Exacto. O sea, son niños o digamos adultos que cuando hacemos una actividad y a veces no lo entendemos, pero como que necesitamos constantemente estar cambiando, porque estar en una actividad por un largo periodo de tiempo el trabajo de constancia es el que tenemos que trabajar en ellos, no solamente desde nuestra palabra, sino desde nuestro acompañamiento, no solamente desde la quietud corporal, sino también desde esa constancia interna, y la constancia interna es la que va a ayudar a influenciar ese comportamiento corporal. Pero yo debo identificarlo para poderlo entender, porque si yo no lo identifico y simplemente lo pongo como es que son comportamientos de ahora o son trastornos de ahora, pero lo que tengo que hacer es empezar a trabajar en el niño que se quede quieto y que haga caso, más allá de que se quede quieto y que haga caso, porque miren, muchas personas que empezaron con procesos de crianza un poco más violentos, ese niño que hoy es un adulto pudo cambiar esa conducta, pudo de pronto regularse, pero no se regula desde una sanidad interna, sino que se regula desde el miedo, ¿sí? Y cuando no hay una regulación sana, pues nunca sanaste, o sea, nunca nunca te reconociste, nunca encontraste tu herramienta propia, nunca te entendiste y simplemente te comportas de acuerdo por lo que crees que te tienes que comportar. Entonces, son estos papás que nunca fueron diagnosticados y tienen hijos, ¿sí? Y entonces, ese papá con TDAH hace un proceso de crianza a un niño con sus dificultades atencionales. Entonces, esas dificultades, pueda que el niño no tenga el TDAH, pero su crianza fue basada en movimiento constante, ¿sí? Entonces ese niño de por sí va a tener ciertos patrones o ciertos rasgos que van a ser un poco más confusos, o pueda que también lo tenga, ¿sí? Entonces aquí es donde quiero que empecemos a analizar, si vamos a empezar a hablar con cada uno de ellos. Pero si tú dices, yo tengo yo también tengo yo también hice esto, a mí también me pasa. Recuerden, una cosa son rasgos y otra cosa es trastorno. El rasgo, pueda que lo tengamos todas o todos, ¿sí? Pero el trastorno es cuando ya efectivamente eso afecta, interfiere en tus relaciones, ¿sí? En tu relación de pareja. Por ejemplo, son personas que de pronto tienen no logran concretar una relación profunda, ¿sí? Todo el tiempo tienen que estar cambiando de parejas, su relación con la parte laboral, porque siempre van a llegar tarde, porque no cumplen con sus objetivos. Bueno, vamos a hablar un poco de todos estos. Cuando afecta tu relación educativa, porque no cumplen, no terminan ningún ciclo.
tu relación contigo misma, porque se te olvidan el autocuidado, ¿sí? Se te olvidan las citas, porque no sabes que este año tienes que irte a hacer tus chequeos médicos y tienes tantas cosas que hacer, al final nunca las termina y al final siempre dices y siempre tienes culpa. ¿Por qué? Porque nunca logras estas actividades. Entonces también el tema del bienestar en cuanto al TDAH es un tema muy de aceptación y de acompañamiento. ¿Por qué? Porque es que por ende se te van a olvidar muchas cosas y por ende no vas a cumplirlas. Entonces, si tú quieres empezarlas a mejorar, pues siempre vas a tener un acompañamiento. Entonces vamos a hablar sobre los síntomas, pero antes de que empecemos, quiero que hablemos, quiero que por favor todos vamos a cerrar nuestros ojos 5 minuticos y vamos a respirar. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca, porque esta información es una información muy importante, que sé que te va a servir, que sé que te va a cuestionar, que sé que te va a ayudar mucho para que puedas entender un poco más a tu hijo. Y vamos a respirar profundamente. Y vamos a comenzar esta semana con un agradecimiento. Agradezco por este día, agradezco porque estamos aquí, por las personas que nos escuchan, agradezco por este lugar, por este espacio, agradezco por esta información que hoy escucho y que hoy me llega con una razón y una forma específica para poder entenderme o ayudar a otras personas. Yo hoy decido escuchar con amor, yo hoy decido aprender un poco con amor para poder entender, no desde mi mente, sino desde mi corazón, cómo puedo yo hoy empezar a trabajar mi proceso y ayudar a otros a trabajar su propio proceso. Así que, bueno, no siempre vamos a tener TDA con hiperactividad. A veces solamente tenemos trastornos de déficit atencional. Y en otros casos vamos a tener trastorno de déficit atencional con hiperactividad. No siempre vamos a tener la hiperactividad como uno de los procesos en el trastorno de déficit atencional. Hablemos puntualmente primero del trastorno de déficit atencional. Si tú ves que tú o tu hijo se distraen con facilidad, ¿qué quiere decir eso? Estamos aquí hablando tú y yo y dices, ay, esto me encanta, esto me fascina, me voy a levantar a traer una hoja y un lápiz. Y te levantas a traer una hoja y un lápiz porque quieras apuntar sobre lo que tú y yo estamos aquí hablando, lo que estamos hablando nosotros. Y te levantas y traes por ese lapicero y por esa hoja y resulta que pasaste por la cocina y te diste cuenta que en la cocina hay un vaso sucio. Y entonces ves ese vaso sucio y dices, ay, de una vez lo lavo. Y empiezas a lavar el vaso. Y entonces después abres la nevera y dices, ay, qué rico un jugo. Y empiezas a hacer otras cosas cuando te das cuenta y tú dices, ¿y yo qué es lo que estaba haciendo? ¿Y yo qué es lo que iba a hacer? Yo iba a ir por el lápiz y por la hoja. Y después te dices, ¡ah! Tiempo de bienestar ya está saliendo, ya se va a terminar y no alcancé a escuchar nada, ¿sí? O cuando tú decides llamar a alguien y estás hablando o estás haciendo otra cosa y terminas llamando a otra persona, ¿sí? Y tú dices, ¿y yo para qué te llamé? No me acuerdo. No, inclusive hablando, yo puedo estar hablando contigo y escuchándote, pero en mi mente puede estar pensando, oye, y ese cuadro ahí está como torcido, oye, pero no, y yo tengo que hacer tal cosa, y no, entonces mi mente está en una y en otra cosa y en otra cosa, entonces eso genera que haya una distracción constante en mi mente. Hay una lluvia de pensamientos, es una lluvia de pensamientos. Estamos aquí hablando y ustedes nos están escuchando, pero están pensando en qué es lo que tengo que hacer ahora, tengo que llevar a mi hija, ¿será que me gustó el almuerzo? ¿O será que más bien empiezo a hacer gimnasia más tarde? O sea, te distraes con mucha facilidad, muchísima. Entonces, aquí tú empiezas a hacer el checklist, ¿no? Me distraigo con facilidad o veo que mis hijos se distraen con facilidad, el checklist. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo y es que en los niños la distracción la atención plena no la vas a encontrar porque ellos están en proceso de desarrollo, ¿sí? Con los niños la atención lo que tenemos que revisar es de acuerdo a la edad,
¿sí? Por ejemplo, yo no puedo pretender que una niña de 3 años tenga una atención de 5 minutos. Es demasiado tiempo para una niña de 3 años, ¿sí? Entonces, pero un niño de 10 años, una atención de 5 o 10 minutos es lo que se espera. ¿Listo? Si tú ves que a tu hijo, después de media hora, tu hijo tiene 10 años, después de media hora pierde atención, no significa que tenga TDA, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de 30 minutos es normal que la atención se pierda. Por eso los tiempos y los ciclos deben ser determinados más o menos de media hora y esperar a que el niño se pueda levantar, pueda generar otra actividad, que esa distracción es sana y después volverlo a llevar al enfoque y volverlo a llevar a su actividad. ¿Estamos de acuerdo? Porque si tú después dices, es que mi hija de 2 años, cuando yo le hablo, no me presta atención y no me mira a los ojos, tiene TDA, eso no aplica. Obviamente esto es simplemente una invitación informativa, pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Exacto, y además de eso, pues también se genera un diagnóstico primero antes Sí, de identificar, total. o sea, de poder decir eso es un trastorno de déficit de atención, entonces debe primero ser con el se te hace el Sí, test, tienes donde- que ir a que te lo diagnostiquen y es súper Exactamente. importante, pero esto te va a ayudar para que tú puedas identificarlo y decir, Ujú. Es yo quiero posible, o decir, saber yo si quiero lo saber, sí. tengo o no lo Ujú. tengo. No logras completar las tareas, por ejemplo, te vas y te enfocas a organizar tu habitación o le dices a tu hija que vaya a organizar su habitación. Entra tu hija y se queda mirando todo el desorden y dice, no sé cómo hacerlo, ¿sí? Necesito que me guíes, necesito que me digas el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. O tú llegas y tú te sientas aquí a hacer una actividad, a hacer un trabajo y terminas en redes sociales, terminas hablando con tu mamá, terminas mandando mensajes para invitarlos a un evento y cuando vas a ver el tiempo ya se te pasó y no terminaste tu actividad. No sé si esto resuena contigo o con tus hijos. Claro, porque es que a veces, digamos, empezamos una actividad, entonces, pero entonces tengo que hacer eso. Entonces, como que se hacen 5 cosas, pero ninguna las terminaste. Ninguna Todo las queda como terminaste. empezado. Uh-huh. Olvidas cosas. Si constantemente tú ves que necesitas apuntar y sacar una agenda porque todo el tiempo se te olvidan las cosas, bueno, prestémosle atención si esto tiene mucho que ver con TDA, ¿sí? Otra de las cosas es que las personas tienen mucha dificultad de ser multitareas. Se dice o se han hablado que las mujeres tenemos la capacidad de ser multitareas, ¿sí? De que nos estamos maquillando, estamos manejando, estamos hablando y estamos hablando por teléfono, estamos cantando una canción, o sea, 1000 cosas al mismo tiempo. Sin embargo, cuando tenemos TDA, se nos dificulta realizar varias tareas al tiempo. Si estás enviando un correo electrónico y alguien te habla, tú no logras hacer las dos cosas, ¿sí? Tú le dices a la persona, oye, no, tengo que terminar aquí porque no logro entenderte y escribir. O cuando estás escribiendo, estás haciendo una actividad y la persona te está hablando, el profesor te está hablando, tú o le pones cuidado al profesor o escribes, ¿sí? Entonces, cuando se trata de multitareas, la persona estalla, o sea, si tiene necesariamente que hacer más de una actividad, la persona no logra organizarse para poder realizar esa actividad. Exactamente, además de eso, también es importante nosotros aprender también a enfocar en la situación en la que estamos o en la actividad en la que estamos. Sabemos que siempre van a haber cosas que en cierta manera nos van a distraer porque pues tenemos en un mundo en el cual se mueve todo nuestro alrededor, pero es poder identificar cuáles son esos enfoques en los que yo tengo que tener, porque hay actividades en las cuales yo tengo que enfocarme en ese momento y enfocarme solo en esa situación. Uh-huh. Claramente hay actividades que tú no vas a poder realizar y no es que tengas TDA, tú no vas a poder realizar lo que dice Angélica, haciendo muchas al mismo tiempo, cuando son números o cuando tienes que hacer un tipo de análisis y lo que sea. Pero hay actividades muy particulares en las que con las personas que tienen trastorno de déficit atencional les cuesta hacer varias al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, otro de los rasgos que tú vas a poder encontrar en tus hijos y en ustedes es que de pronto la inestabilidad emocional, ¿sí? O impulsividad, ¿sí? Emocionalmente es una montaña rusa, ¿sí? A veces estás muy, muy contento y bajas y de pronto no te sientes tan contento y necesitas una motivación constante y no logras llevar a tu estado de ánimo a una tranquilidad en la que dure
constantemente, ¿sí? Simplemente es como euforias constantes o bajas emocionales muy fuertes, ¿sí? Y eso lo vamos a ver mucho también en niños que no logran gestionar sus emociones, y vamos a ver en niños sobre todo la impulsividad. La otra cosa es personas muy desorganizadas. La desorganización es algo que se encuentra mucho en niños o en adultos con TDA, ¿sí? Con trastornos de déficit atencional. No logran reconocer las prioridades y entonces no entienden. Tú debes empezarles a ayudar a ser muy, muy organizados. Sí, es un tema que para ellos es difícil porque por la misma situación de la falta de la atención. Entonces, como que todo, tanto en su cabeza con todos los, como que se vuelve un caos, como que alrededor también se vuelve un poco caótico. Entonces es esa falta también de poder organizarse, de poder saber, porque igualmente como hablamos, no terminamos tareas. Entonces voy a meter estos libros acá, pero se pone a hacer otra cosa. Entonces como que todo queda a medias y por eso queda todo como en el caos y en la desorganización. Exactamente. Entonces, para ir finalizando, hemos hablado de muchos síntomas y creo que muchos de ustedes pueden analizarse y analizar su contexto, ¿sí? Otra de las cosas es que cuando tú le hablas a una persona que tiene dificultades atencionales, él te está escuchando, pero no logra realizar la actividad inmediatamente, ¿sí? Él puede escucharte, entender la primera consigna o la primera y la segunda, depende cómo sea su proceso, pero más de 2 consignas le va a costar más trabajo si no lo has trabajado, si no se han hecho terapias, y el niño te escucha, te está observando, pero no logra accionarse inmediatamente. El niño tiene que internamente, tú lo ves que él se sienta y se queda así mirándote o se queda pensando. Es como si se pensara y dijera internamente, tengo que pararme, ir al baño, y como que le manda la orden a su cuerpo para que pueda levantarse y hacerlo. Entonces muchas veces los niños les dicen, oye, levántate para ir al colegio, y el niño te queda mirando, y el niño como que mira, y después como que se levanta, y no se hace de forma inmediata. Y aquí también podemos ver estos patrones de trastornos atencionales. Y a esto le sumas, si tiene esto, es trastorno TDA. Y si a esto le sumas hiperactividad, son niños que son muy motores, que su cuerpo necesita ese movimiento incluso para poderte prestar atención. Son niños que necesitan estas pelotas de yoga para poder sentarse y estar en su cuerpo constantemente en movimiento para poder lograr prestar esa atención que tú necesitas. Son niños que su cuerpo necesita tener un ejercicio y tener un contacto mucho más fuerte porque necesita sensorialmente integrar esa información. Entonces, muchos de estos procesos se tienen que diagnosticar, y en algunas ocasiones, cuando hay una hiperactividad demasiado elevada, se debe tomar medicamentos, ¿sí? Pero más allá del medicamento, ¿qué puedes hacer en casa? Primero, aceptar y normalizar las dificultades. Adaptar las nuevas necesidades que hay en ti y en tu familia, en tu hogar, con tus hijos o con tus sobrinos o con tus nietos, normalizarte a ti, porque muchas veces, o sea, el estudio dice 3 de cada 100 personas tienen TDA, y lo que se ha investigado y las personas que no se han realizado estos análisis, pues yo creo que eso realmente no son 3, sino que va a aumentar muchísimo, ¿sí? Aparte de esto, los demasiados estímulos que hay en la vida, en la cotidianidad, y el ritmo de vida tan fuerte que hay hoy en día, en donde todo el tiempo tienes que estar corriendo, puede dificultar con el tiempo esos procesos atencionales. Entonces no es que tengas el trastorno, sino que tienes rasgos porque no lo has trabajado. Entonces, bueno, perdóname, te interrumpo. Sí. De ahí también depende culturalmente, ¿no? Porque dentro de nuestras culturas latinas, por nuestras historias, realmente cuando se identifican tipos de comportamientos así, digamos que por la cultura misma no se presta atención exactamente a que pudiera ser un problema como un trastorno, sino simplemente se ve, no, pues que hay que ser más estricto con él, es un comportamiento que está siendo rebelde, o sea, todo ese tipo de cosas, y no se sabe orientar, los papás no saben orientar cómo lo pueden hacer, y por eso, como tú dices, muchos casos que ni siquiera se pueden diagnosticar porque realmente no se pone la atención
atención que se necesita para identificar qué es lo que está pasando, porque es una lucha interna entre el niño o cuando ya eres adulto, porque son comportamientos que tú no quieres hacer, no es que tú quieras hacerlo así, sino que es una lucha interna que tienes como, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? No sé cómo resolverlo, necesito ayuda. Entonces creo que eso es importante, que como culturalmente podamos identificar si hay comportamientos o rasgos que identificamos, podamos también buscar ayuda profesional y que nos orienten a decir, mire, yo creo que hay un problema, yo quiero ayudarle a mi hijo o yo necesito ayuda. Entonces eso es importante también. Y no solamente la ayuda es para esa niña o esa persona que tiene TDA, sino para la persona que lo acompaña, porque la persona que lo acompaña también debe entender y empatizar con este proceso. Si eres una mujer de 35 años, de 37 años que sabe si tienes TDA, empieza a invitar a tu esposo, a tu pareja o a tus hijos a que te puedan entender, a que puedan acompañarte, sin juzgarte, porque cuando lo que tú dices, cuando yo empiezo a ser más rígida y empiezo a ser mucho más estricta porque veo que mis hijos no están cumpliendo, veo que no están funcionando como yo quisiera o como yo quisiera funcionar conmigo misma, entonces en ese momento, si yo soy tan rígida, lo que hago es atropellar mi desarrollo y en vez de ayudarme a sanar, estoy creando muchas más heridas internas, en donde al final lo que haces es una descompensación interna en donde realmente no te hallas, no reconoces tu cuerpo, no reconoces tus herramientas internas y empiezas a deteriorar internamente tu percepción contigo misma. Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Acompañamiento, terapia, que hagas tu test. ¿Qué ejercicios puedo hacer en casa? El timer es súper importante, el relojito para que tú puedas ayudarte. 20 minutos me voy a dar para realizar esta tarea, ¿sí? 20 minutos le voy a dar a mi hija o a mi hijo para que haga esta tarea. Si no la cumple, no es que yo le voy a gritar, regañar, es 20 minutos. Ahora yo ya entro y lo acompaño. ¿Cómo vas? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? Muchas veces podemos ayudar a través de imágenes más que con palabras, a través de palabras escritas más que a través de la parte verbal. Exactamente, además lo que tú dices, o sea, todo es acompañamiento y al mismo tiempo todo es un proceso, ¿no? No podemos esperar que de un momento a otro entonces el comportamiento cambie del niño o mi propio comportamiento. Eso es un proceso que va en escala, ¿no? Poco a poco, y eso es lo importante, o sea, que nuestro entorno, que si son nuestros hijos los que están en esta situación, pues nosotros como padres o el entorno en el que estamos debemos apoyarlo, debemos ayudarlo. No es solamente una tarea, digamos, del psicólogo o la persona que nos está orientando, sino es un trabajo, o sea, de toda la familia. De sobre todo de la familia, sobre todo, porque el terapeuta lo que te va a ayudar es a guiar, pero realmente el trabajo es familiar, por eso no solamente va el niño, sino no solamente va la persona que tiene TDA, sino va la familia completa. Bueno, vamos a terminar el día de hoy, espero que les haya gustado y no solamente gustado, sino que les haya llegado a su corazón y que les sirva muchísimo para su vida. Estas son de las cosas que de pronto no vemos. Podemos ver a una persona y decimos, esta mujer o este niño es un niño regular, es una mujer completamente capaz de lograr muchas cosas, pero tal vez ella no se siente así o no lo está viviendo así. Entonces, qué bonito que ustedes hoy aprendan un poco más sobre las dificultades que se pueden percibir a través de cuando vemos y a través de lo que podemos compartir con las personas y no lo logramos ver tan fácilmente. Así que espero que todos los lunes te conectes. La próxima semana vamos a hablar sobre otras de las situaciones difíciles que no logras ver, pero logras entender cuando te conectas con la persona. Muchas gracias, sí, ha sido un tiempo muy especial y sabemos que cada lunes los tips que les podamos dar, la información que les brindamos, pues les esperamos y confiamos que puedan servirles muchísimo y puedan orientarlos a que puedan ustedes buscar la ayuda que necesitan o lo que les puedan orientar. Así que bueno, muchas gracias, feliz semana y recuerden todos los lunes a las 11 de la mañana, tiempos de bienestar en la mera mera. Que estén muy bien, bye. Buen fin de semana.